Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Yo no sé en realidad qué hacer, si comentar o no el estado de ánimo de mucha gente, entre ellos muchos amigos, que en la actualidad, con lo que está pasando y por pasar, se sienten tranquilos. A mí, eso lo voy a poner aparte, me mortifica mucho el presente. Estoy realmente preocupado. Y con las noticias, como son tan fluidas, tan rápidas, y a veces lucen en remolino, he llegado a la convicción que lo mejor es no dar la última como última, porque uno cree que es la última y cuando viene a ver, viene otra que desplaza a esa y otra que desplaza a la otra. Y hay como cierto desquiciamiento. Y el análisis y la ponderación de esas noticias no es bueno hacerlo en medio de ese vendaval. Por ejemplo, hay una especie de suspense con el lunes 24. Lunes 24 de noviembre quedó marcado en una ocasión de hace unos días, creo que el 17, una conferencia de prensa en Casablanca, en que el presidente Trump dio, al parecer, un ultimátum hasta el 24 de noviembre a Nicolás Maduro y al grupo de gobierno de Venezuela para que abandonen y no obstruyan lo que él entiende que hay que hacer en Venezuela, salir de ellos, porque él sostiene con mucha convicción y mucha determinación y carácter que los daños que está recibiendo su sociedad, la norteamericana, son insoportables. Parece, y yo lo llegué a prever hace ya algunos años, que el fentanilo está ofreciendo en las distintas ciudades norteamericanas, algunas de ellas muy importantes, espectáculos deprimentes. Es decir, el que usa droga, cocaína, morfina, es un adicto. Y se sabe que es un enfermo que requiere tratamiento, pero no da espectáculo, en principio. Produce acciones bajo el efecto o buscando la otra dosis. Y esa es una de las tragedias del mundo. Pero en el fondo la sociedad no los percibe. Con el fentanilo, dije, el espectáculo es deprimente. Se desmayan en las calles, en los basureros, en las calzadas. Y evidentemente, conforme a todo lo que ha salido, con los precursores chinos,
ya elaborados en México también, se tornó el anestésico que fuera el fentanilo, por obra de un médico belga, no recuerdo, hará 30 años, un anestesio muy respetable, al anestésico, al mezclarlo con los precursores, es de una letalidad asombrosa. Al grado de que, según los informes que he estado leyendo, no hay regreso. No hay regreso. Una sola dosis basta para ya amarrar al paciente, a la víctima. Y muy desgraciadamente, una pildorita, aparece un calmante que a los jóvenes especialmente se le puede ofrecer en lugares de recreación de alto riesgo como las discotecas y esas cosas. Y hemos leído estadísticas escalofriantes, al grado de que ya se dice que el número de bajas, de muertes por fentanilo es mayor cada año que lo que ha sido el número de bajas en las últimas guerras de Estados Unidos. Ese es el elemento que impulsa a Trump a asumir posiciones que parecen inconcebibles, que decirlo tan solo conlleva interrogantes muy serios, porque él dice, no es que los carteles que se ocupan de traficar con ellos son terroristas y nosotros estamos siendo víctimas de un ataque. Es una guerra híbrida lo que estamos padeciendo. Y de consiguiente nosotros estamos poniendo nuestras armas en los máximos niveles en posición de responder a nuestra defensa. Cartel de los Soles, Venezuela, Maduro, Padrino, Diosdado, a la cabeza del objetivo de Donald Trump. Se dijo que, porque él mismo dijo, bueno, yo he hablado con mucha gente y podría hablar con él, pero en el entendido de que él se va, él sale antes del 24, es decir, antes de mañana. Este programa sale domingo y nosotros vamos a actuar. Y aparecen las noticias, aviones sofisticados, los B-52, los F no sé cuánto, posándose en las inmediaciones de los mares de Venezuela. No se conoce la naturaleza del ataque. ¿Cómo va a ser? Si es un ataque selectivo a lugares donde los carteles ya han sido quizás identificados, localizados, donde tengan laboratorios, almacenes, o si por el contrario se va a tratar de ataques mayores, porque hay muchas versiones de que es tan seria la situación y es tanto el armamento potente que está ahí concentrado en el Caribe, que eso no es para lanchas, narcolanchas. Las narcolanchas se hubieran podido contener con un reforzamiento de la Guardia Costera, más barcos rápidos, pequeños, lanchas persecutoras,
satélite, localización, etcétera. No. Ahí anda el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo. Y hay miles de paracaidistas, de CIA, de fuerzas especiales. Ya incluso en Trinidad y Tobago han estado haciendo maniobras de combate. En definitiva, hoy es domingo, 23 de noviembre, y este programa sale 23 de noviembre, y el límite que se ha fijado para que explote una gran tragedia en el Caribe, 24 de noviembre. Yo quiero que alguien me diga, de mi generación, lamentablemente quedan pocos, o de cualquier otra generación que no haya llegado a mis niveles, ¿qué otra situación ha habido de más riesgo y peligro que esta? La crisis de Cuba y la crisis de los misiles y el armamento atómico que por poco llegaba al mundo a la Tercera Guerra Mundial en el 63. Es lo único que se puede comparar con esto. De manera que estoy realmente agobiado y ruego a Dios que Rusia especialmente, que es en la que yo confío ahora, gobernada por un hombre cristiano ortodoxo, pero la Rusia eterna, la Rusia clásica, puede interceder y mediar. No niego que China también. Son tantos los intereses que ellos tienen ahí que a ellos no les convendría de ningún modo que se produjera una guerra entre ejércitos, una ocupación de territorio, una resistencia desde el territorio, bombardeos, drones, Tomahawk, y pensando en su propio interés intercedan y le puedan decir a Maduro y a esos grupos con los cuales han tenido relaciones paradisíacas: miren, señores, esto es muy grave. Nosotros no pensamos que esto era tan grave. Incluso dimos declaraciones oponiéndonos, criticamos a Estados Unidos por el grado de intervención que estaba ejerciendo en los asuntos internos de otros estados, pero definitivamente viene. ¿Qué vamos a hacer? Si nos involucramos nosotros por los intereses que tenemos allí, creo que China ahora, Venezuela y China tienen firmados 600 pactos. 600 pactos. Oiga eso. Sobre todas las materias de cooperación. ¿Cómo? La idea, como advierten ustedes, China y Rusia condenan la injerencia en el Caribe. Está bien. Muy bien, pero tienen intereses y los estados no tienen amigos, sino intereses. Y eso es peligroso. Que pueda escalar, que pueda venir un incidente de eso que nadie espera.
Hay barcos rusos ya llegando. No se sabe si de guerra o de carga. Creo que Rusia puede hacer lo mismo que hizo con Assad de Siria. Nicolás, tú no puedes llevar a tu pueblo a una guerra civil con tal de permanecer en el poder. Hay una realidad, esta potencia fenomenal, nuclear como nosotros, está enojada por los ataques y los daños a su salud, se siente agredida y está atacando y va a atacar más. Vámonos, te protegeremos como Assad, el de Siria, después de una guerra de 13 años, civil, que estuvo a punto de pulverizar a Siria, y que ahora se nota que hay una resucitación, porque Trump, el fenómeno del mundo en la actualidad, se metió allá y habló con Sar, el gran líder, que era miembro de Al-Qaeda en su juventud. La de Bin Laden, señores. Bin Laden, el de la Torre Gemela y el Pentágono. Ustedes están oyendo. Ahora estuvo en Casablanca, jugando basquetbol con los guardias, en lo que llegaba la hora de la reunión. Y parece que están tratando de rehabilitar a Siria. Le podrían decir a Nicolás, bueno, Nicolás, en algún momento tú fuiste elegido, no en la última, que fue muy cuestionada, muy peligrosa. No mostró nunca las actas, muy legítima, pero antes fuiste elegido. Y entonces tú te puedes ir. Los políticos no se extinguen así. Y después, quién sabe si te puedes resucitar. Tu gente debe estar allí, con la que tú estás amenazando, una guerra descomunal, armada. Vámonos. 8 o 10 años, tú eres joven, después tú puedes ser un gran pilar del poder en Venezuela. Ha habido ejemplos en el Caribe, diría yo. Balaguer fue expulsado deshonrosamente el 17 de enero de 1962. Y había organizado el Consejo de Estado para la transición del régimen de Trujillo, con unas fuerzas armadas fenomenales que nunca habían tratado con el poder norteamericano ni con el poder extranjero. Y aquel mago, aquel maestro de la política, en medio de las protestas, de los insultos, del desastre, logró organizar el Consejo de Estado. Se iba el 27 de febrero de 1962, el día de la independencia, con un grupo de amigos. A mí me hizo retirar una renuncia que yo había hecho en enero, antes del 16 de enero. No, retira eso, nos vamos el 27. Yo quiero que mis amigos se vayan conmigo. Y al cabo del tiempo volvió. Una guerra civil, una intervención extranjera, bueno, un desastre. Volvió el hombre y gobernó desde el 66 hasta el 78. Y murió ciego, anciano, y todavía en el 2000. Apenas balbuceando palabras, era un candidato de primer orden. Ese es el político, Nicolás.
Si tú tienes tanta gente como tú sostienes, tú vuelves. Me imagino, estoy soñando, claro está, que Rusia puede ser importante. Sobre todo Rusia, que tiene el problema de Ucrania, la guerra. Trump, mientras tanto, propone un plan de paz que parece que la parte esencial es que se quede Rusia con el Donetsk y otra región debajo del Dnieper, del río Dnieper, para poner fin a la guerra. A Putin le puede interesar porque su operación especial militar tomó un territorio menor. Hay territorio conquistado en la guerra. No sabemos la reacción de Ucrania, pero un dando y dando. Las potencias se ponen de acuerdo para pacificar al mundo, porque están conscientes de lo que puede degenerar la situación, incluso involucrándola. De manera que he querido en este momento, al comenzar este programa, hacer estas reflexiones, porque no quiero que ustedes, amables amigos de La Respuesta, lleguen a mañana 24. Si viene lo firmado por Trump de que viene la situación de exigencia final de la salida de Trump, no los coja sorprendidos, no los coja asando batatas, tengan una idea de por dónde pueden ir las cosas, pensando incluso en nosotros, porque la región está incendiada. Eso es Venezuela, pero hay algo más. Hay una situación todavía más delicada, que no está de momento tan crítica como la de Venezuela, que ha llegado a los topes, a los extremos. México. Dios mío. Trump dice, bueno, yo no lo digo, pero para mí sería un gran honor y mucha satisfacción poder atacar a los carteles mexicanos en su territorio. No digo que lo voy a hacer, pero eso depende. La señora Sheinbaum responde, no, aquí no. Nosotros estamos haciendo un trabajo importante. Y Trump lo reconoce. Dice, no, evidentemente el gobierno de México está actuando como nunca había actuado con los problemas de sus carteles. Está extraditando, está aprisionando, incluso su ejército está actuando en guerra con carteles. Caso de Sinaloa, o el Jalisco, no sé cuál de ellos. La señora, yo le llamo Nuestra Señora de México. Esto después que ella nos tratara con cierto desprecio cuando se negó a venir a la cumbre fracasada. Y digo, no sé si aparece en Relaciones Exteriores alguien que pueda mandar. Entonces yo dije, habló Nuestra Señora de México, no Nuestra Señora de Guadalupe. Dios mío. La idea es que esa situación de México es todavía más delicada y más complicada por razones históricas. La guerra final, previa en la que perdiera
México gran parte de su territorio y evidentemente sus carteles son poderosos, pero fueron debilitados en la medida que fueron cayendo exponentes decisivos de su dirección. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los hijos de uno y otro, se fueron enredando en las cortes norteamericanas, ellos mismos condenados y por condenar, y Estados Unidos sacando algún provecho de sus delaciones sobre el fentanilo, que era la que se quería buscar porque es la gran urgencia del momento. Y eso se ha tensado en una forma muy delicada, muy delicada, que aunque Trump dice estar satisfecho porque han luchado como nunca, han hecho un trabajo admirable, pero no sé, como no sé si lo seguirán. Él es medio severo y medio excesivo a veces. Una vez llamó al gobierno un narcogobierno. Entonces después le rebajó la nota y lo felicita. Pero desconcertante, bregando con intereses muy agresivos y delicados. La paz de la región, y con ello no se sabe en qué medida la paz del mundo, eventualmente. En el fandango, en el baile de los acontecimientos, no es una situación cualquiera la que estamos viviendo. Es una situación muy especial, grave y especial. La idea, nosotros en medio de esto, los dominicanos, debemos de comenzar tareas por hacer que son muy delicadas y que desgraciadamente el pueblo en general no las ha percibido como indispensables. El pueblo no ha cerrado filas con la unidad nacional. Las mismas organizaciones políticas mayores que han lucido tan distantes y alejadas de la complejidad de esos sucesos, se ha sentido como cómoda porque la población no le hace exigencia. Pero yo noto en las encuestas que cada vez que se plantean los problemas del peligro de Haití, la dificultad, 93, 94, 97, de los consultados están de acuerdo en que el asunto es gordo, es peligroso. Bien, ¿qué ha ocurrido ahora que nos favorece? Trump, que había declarado terroristas los carteles de Colombia, de México, de Venezuela, el cartel de los soles, mantenía un silencio, en cierto modo ilógico o inexplicable, sobre Haití. Pues Haití está reconocido como un gran almacén de drogas. Recuerden ustedes que el presidente Petro de Colombia se encargó de hacer la prueba. Toda la droga del Catatumbo pasa por Venezuela, va a Haití y de Haití a la República Dominicana. Desde hace muchos años, décadas,
Haití está en las manos de las mafias. Y yo debo decirlo hoy, pero como es una administración de gobierno tan diferente a las anteriores, se la voy a repetir, porque son otras generaciones. Vayan funcionarios importantes de la tormenta misionera de Donald Trump al Senado de Estados Unidos. Pidan copia de la investigación que hacía el senador Kefauver en el año 1957. En un panel en el cual estaba el entonces joven senador John F. Kennedy. Lo que le digo a John F. Kennedy, Salvatore Bonanno, de la familia Bonanno, de las familias duras de Estados Unidos, en cuanto a Haití, que ellos se habían adueñado de Haití desde ese tiempo, incluyendo el tiempo del viejo Duvalier. Pero el silencio a mí me preocupaba. Yo decía, pero bueno, se está enfocando sobre el cartel de los soles, se está enfocando el asunto sobre Colombia, se está enfocando el asunto sobre México, y el narco almacén y el narcoestado colapsado, no se menciona nada. Ya. Estados Unidos advierte, quien bloquee la estabilidad de Haití enfrentará consecuencias. La embajada instó a los líderes haitianos a unirse contra esta amenaza común. Advirtió el miércoles que de manera directa los actores que alimentan la violencia y la inestabilidad en el país, cualquiera que obstaculice el camino de Haití hacia la estabilidad debe esperar consecuencias por parte de Estados Unidos, incluyendo sanciones y la revocación de visas. El pronunciamiento forma parte de un mensaje más amplio sobre el deterioro de la seguridad de Haití, donde las bandas armadas han intensificado los ataques y en las últimas semanas han hecho llamados públicos a la guerra abierta y total contra el gobierno central. ¿Por qué nos favorece a nosotros eso? Porque eso se mantenía en una especie de silencio, verdades solapadas, que desde la respuesta yo he venido denunciando la peligrosidad de eso, porque la geopolítica de la isla ya no es dirigida solo por Canadá, Francia y Estados Unidos. No. China y Rusia están directamente vinculados. Entonces yo he estado preguntándole, especialmente a China y a Rusia, bueno, pero ustedes cuando se nos designó esa resolución tan extraña del Consejo de Seguridad, de que estados voluntarios podrían intervenir en Haití, pero que ONU no tendría nada que ver con cuanto ocurriera allí. Yo llegué a acusarles, señores, ustedes están creando una legión extranjera, están organizando otra banda con licencia para matar a cargo de estados voluntarios. Fue donde surgió el engendro de Kenia. Pero Estados Unidos, silencio. Las armas se denuncian, armas
sofisticadas, 500.000 de armas, superiores a todo cuanto hay en la isla. Armas para ataques cibernéticos, de guerra de última generación, digitales, bueno. Pero no se dice dónde la compraron, quién las pagó, quién está detrás de ese apoyo logístico. Le preguntábamos desde aquí. El narco mundial, no solo los carteles latinoamericanos, los de Italia, los de Norteamérica. Entonces, ahora entra Trump al ruedo, cambia el escenario, porque esas ofertas de Trump no son palabras vanas. Está diciendo al empresariado, muchos de ellos testaferros del narco mundial allí, para su lavado de capitales inmensos. Si siguen bloqueando la recuperación de Haití, se la van a ver con nosotros directamente. Se sobreentiende, una vez terminemos con Venezuela, entramos con Haití. Tienen tareas pendientes todavía más delicadas, Cuba y Nicaragua. Por eso digo, la región está que arde. Y el pueblo nuestro no puede permanecer así, perplejo, como idiotizado, no sabe lo que está pasando. No, hay muchas cosas tramadas contra nosotros, porque el objetivo, primero, fue de este hombre, Bill Clinton, brillantísimo, una inteligencia superior increíble. Mi vida, yo la estudié en 900 y pico de palabras. En 11 de ellas hace menciones primorosas de Haití. Pero en el pasado programa ya figuraba, y a otras más anteriores en la pregunta. Este fue el que disolvió el ejército haitiano. Un decreto de Aristide que se daba porque él quería disolverlo. Y lo disolvió. Y yo le pregunto en la última, ¿sabrá acaso el presidente Clinton de los horrores que han ocurrido en Haití sin ejército durante 30 años? Dios mío. Hay en el material de la pregunta, Dios mío, Macron de Francia, se anunció un ejército que traía, se había dicho que estaba entrenado en Nueva Guinea, tropas especiales, altamente especializadas, para barrer con las pandillas. No Kenia, no, era Francia que lo traía. El día que lo había interrogado un periodista en Brasil que estaba en una cumbre y había contestado de una forma penosa, dijo: ustedes los haitianos mataron a Haití con la droga. El presidente de Francia, en la pregunta, ahí está señalada la pregunta, ya se hablaba de ello. ¿Cómo es el asunto? Entonces yo he estado llevando cuenta, como buen anotador, de todas esas situaciones tan complejas y peligrosas. Y les confieso
que en medio de abismo, cuando converso con amigos conocidos, les hago algunas preguntas sobre esta situación y mi impresión es decepcionante. Eso es como un asunto que está pasando por allá, como si fuera en Australia o Indonesia, no hay, sin tener nada que ver con nosotros, con nuestra independencia, con nuestra autodeterminación, con nuestra identidad nacional. Oh, Dios mío. Yo, señores, no sé si es la edad avanzada que tengo la que está trabajando más en ese agobio de que hablo. Pero yo tuve pruebas en la vida, en mi juventud, pruebas duras, en distintas épocas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, lucha social agraria, situaciones peligrosas. Y confieso, nunca pasé por una etapa tan filosa, tan alevosa como esta. Entonces mi desesperación, si se quiere llamarla así, consiste en llamar, alertar. Claro, al presidente Luis Abinader le he dado muestra de solidaridad, de consecuencia. Cuando ahí andan despotricando contra él, lo hemos apoyado. Consideramos que ha tenido que vencer dificultades enormes por la diversidad de las crisis que ha enfrentado. Pero desde hace ya algún tiempo le venimos diciendo, en mi consejo de ancianos, a un joven presidente, apriete, no se descuide. Su idea de muro aumente la eficacia, más alto, mejor defendido tecnológicamente. Su idea de ustedes allá, nosotros aquí, con nosotros no pueden hacer cálculos, produciéndonos perjuicios graves para buscar soluciones allá. Esa ha sido su doctrina. ¿Por qué ahora anda esa vacilación de sus funcionarios? Esa última expresión de ACNUR, una resolución de Naciones Unidas, elevando a ACNUR, bueno, es un organismo casi del cielo. ACNUR, esa es una palabra que debió de prohibirse por ley entre nosotros, por ley, hacer la infracción. El que mencione a ACNUR aquí comete una infracción, porque hizo horrores hace algunos años, despotricando contra nosotros, deshonrándonos en organismos internacionales, buscando debilitar la unidad y la fuerza de la nación, los bríos de la nación. Ustedes son unos racistas. Ese es el apartheid del Caribe. Ahora se va a hacer un estatuto para los refugiados. La resolución de Naciones Unidas no es vinculante. Pero hubo una mención algo extraña, que es bueno aclararla, que es contrario a la Carta de Naciones Unidas y a la legislación de todos los estados. Como que esa resolución prevalecerá por encima de la ley nacional. No,
No, no. La Constitución establece claramente que hay materias sagradas que solo la Constitución puede regular y ningún poder público puede asumir posiciones de ese tipo. Entonces le decimos al presidente Abinader, cuídese, usted está muy confiado en muchas cosas que le rodean. Y a la larga, en la medida que se vaya agotando su tiempo de poder, le pueden producir al país especialmente, graves trastornos. Y usted no tiene por qué cargar con los graves trastornos. Al final, presidente, anímese, apártese, oiga las voces y vaya seleccionando aquel consejo que sea plausible. Trabaje con su conciencia histórica, porque el que va para la historia en una forma o en otra es usted, presidente. Ninguno de esos que andan ahí serán recordados en una forma u otra. Una forma degradante, penosa o una forma gloriosa. Y merece esta última fórmula. De manera que el programa lo he querido hacer. Miren que esa pregunta de los ejércitos, ahí tengo dos citas de mi pregunta misma, del 24, del 17, del 21 y 24. El ejército de Macron, el presidente de Francia, un horror. Y ahora esta última versión, queremos construir grandes cuarteles en la frontera, dignos cuarteles, no pequeñas estaciones, y defender la integridad territorial, Haití, por mar, aire y tierra. ¿Y quién coloca esa integridad territorial en peligro? En la frontera con República Dominicana. Oigan, hasta dónde llega el cinismo y los atrevimientos de estos locos. No, tenemos que tener respuestas adecuadas, enérgicas, que sepa todo el mundo que con nosotros no se pueden hacer cálculos como esos que se han venido utilizando, que a la larga es una conjura contra nuestra propia existencia. Eso es un crimen internacional sin nombre y no es posible que lo aceptemos buenamente. Tendrían que abatirnos en genocidio para lograr resultados de tal tipo. Yo he estado sublevado, pero siempre contando con la paz de la República. Y sobre todo, atento a que no se degrade el prestigio, la honra del gobierno, que tiene la responsabilidad de gobernar hasta el 28. Porque si se arrabaliza con un desorden, una cosa de esta, ahí sí se presenta la oportunidad de una cirugía mayor para sacarme el alma en esa cirugía. Bien, la idea es que hemos llegado al final del programa. Me siento satisfecho porque pude confesarme con ustedes. Y espero que ustedes tengan la comprensión de la buena fe inmensa con que me confieso ante ustedes, ante los temores de hoy. Sin
retirarme, al contrario, alertarlo a la lucha, que es lo que la patria espera. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, en la versión central de La Respuesta, a las 11 de la mañana de domingo, por el canal 33 de Claro, que asimismo en Teleimpacto, canales 22 y 52 de Claro, 22 del cable, 9 de la noche y 12 del mediodía de domingo. Y que estaremos saliendo ya subidos a YouTube a partir de las 12 del mediodía con este programa, con esta contribución modesta pero honrada. Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana con la gracia de Dios. Muchas gracias y hasta entonces.